Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos. Un gusto poderles saludar en esta hora para llevar a cabo este devocional y vamos a leer la Sagrada Escritura. Para esta mañana estar escuchando el mensaje predicado por el santo profeta de Dios, ¿cuál es la atracción en el monte? Vamos a leer el libro de San Mateo, el capítulo 21 en adelante, dice la Biblia. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, pedimos una bendición para tu palabra, que va a salir, Señor, a través de los labios de tu santo profeta. En el nombre del Señor Jesucristo, que nuestras vidas sean inspiradas, Padre, y que nuestra fe aumente para cada día creer tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Inclinemos ahora nuestros rostros. Dios Padre, hacemos oración en esta noche al ver todo lo que tú estás haciendo por el pueblo en este día. Entonces te pedimos, Señor, que solamente podamos creer que es la verdad, la palabra escrita siendo manifestada a nosotros. Concede estas cosas, Padre. Ahora, en esta noche, queremos agradecerte por la luz que tú esparciste en las Escrituras para nosotros esta mañana. Rogamos en esta noche, Señor, en la línea de oración, que tú indiques tu palabra ser la verdad. Nosotros oramos por todas las iglesias y las congregaciones que están reunidas alrededor de los pequeños micrófonos a través de la nación, desde la costa del este o del oeste, subiendo a las montañas de Arizona, bajando a las planicies de Texas, hasta en la costa del este, a través de todo el país, Señor, a donde se han reunido. En cuanto al tiempo, estamos separados por varias horas, pero, Señor, estamos unidos en esta noche como una sola unidad, creyentes, esperando la venida del Mesías. Rogamos, Padre Celestial, que tú lo envíes pronto por tu iglesia, que lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Saludos cristianos para todos los que están aquí en esta noche. Siento mucho que aún estamos muy apretados y amontonados hasta que casi no podemos respirar. Aún los aparatos de aire acondicionado, a pesar de lo bien acondicionado que está, no tienen mucho efecto por tanta gente. Si fuera apenas una iglesia llena normalmente de gente, esos aparatos de aire acondicionado los congelarían. Pero todos tienen su abanico abanicándose y los aparatos de aire acondicionado soplando tan fuerte como pueden. Enviamos saludos desde la costa del este hasta la del oeste a todos nuestros amigos en Cristo que nos están escuchando. Enviamos saludos allá a San José, al hermano Borders, al grupo que está allá. Enviamos saludos allá a las montañas de Prescott, Arizona, al hermano Leo Mercer y a su grupo que está allá esperando la venida del Señor.
Enviamos saludos a aquellos que están reunidos en Tucson en esta noche esperando la venida del Señor. Allá en Houston, Texas, para aquellos que están esperando la venida del Señor. Allá en Chicago, para aquellos que están esperando la venida del Señor. Allá en la costa del este, Nueva York y Connecticut. Y a los grandes grupos allá que están esperando la venida del Señor. No tenemos lugar para sentarlos aquí, así que tenemos que enviarles la palabra a través del medio telefónico. Enviamos saludos al hermano Junior Jackson esta noche y a su grupo allá en Clarksville, al hermano Rattle allá en la carretera 62 y a su grupo esperando la venida del Señor. Estamos reunidos aquí en esta noche en la iglesia local, tabernáculo, esperando la venida del Señor. Y ahora, quizás muchos de ustedes no estuvieron en el servicio esta mañana, pero yo confío que cada uno que no estuvo obtenga esa cinta, porque yo creo que fue el mensaje más directo a la iglesia desde el mensaje del Señor, ¿qué hora es? Sentí la unción del Espíritu, sentí decir lo que dije, fue largo, sin embargo, yo me sentí dirigido a hacerlo. Pienso que el Señor nos mostró por medio de su palabra en qué hora estamos viviendo y asegurarse que entendamos estas cosas misteriosas que están aconteciendo. Saben, la Biblia dice, los sabios entenderán. Pero las naciones, el pueblo, se irán haciendo más débiles, pero más sabios. Piénselo, el americano promedio ahora está en su edad mediana como a los 20 años. Más débil, pero más sabio. En aquellos días no tenían aviones de propulsión y los misiles atómicos, pero vivieron mucho más. Nosotros nos estamos haciendo más débiles y más sabios, y nuestra propia sabiduría es lo que nos va a destruir. Nosotros nos destruiremos a nosotros mismos. Dios no nos va a destruir. Nuestra sabiduría nos destruirá. Siempre ha sido así, y así será nuevamente. Ahora, Dios mediante, domingo próximo por la mañana, no sabiendo ahora de qué hablaré, pero confío que el Señor, si Él nos permite vivir y nada sucede, y fuera su voluntad, queremos traer otro mensaje el próximo domingo por la mañana y tener oración por los enfermos el próximo domingo por la noche. Luego me toca volver a nuestro hogar en Arizona para llevar a la familia de regreso para que los hijos se puedan matricular en la escuela. Entonces ustedes les notificaremos a medida que podamos, de las reuniones a medida que se vayan planeando, o los tiempos cuando estaremos, los lugares a donde esperamos estar. Así que Dios les bendiga a todos. En esta noche, sabiendo que para comenzar ya estoy 15 minutos retrasado, faltan 15 para las 8 aquí en Jeffersonville, eso es como 4 para las 9 en la costa del este, y luego son como las 5 de la tarde en la costa del oeste. Así que ahora casi estamos aquí en la puesta del sol. Y yo deseo hablarles solamente por un servicio corto, para tratar de hallar la unción del Espíritu, y luego llamar la línea de oración. Y yo deseo que la congregación aquí, así como también las congregaciones que están reunidas en otros lugares, encuentren a un hombre, algún hermano que esté ungido con el Espíritu, y cuando comencemos a orar por los enfermos, que vaya y ponga sus manos sobre aquellos que están en su congregación. Recuerden, Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Así que allá en Texas, allá en California, allá en Arizona, donde sea que esté usted, ponga sus manos sobre aquellos que están enfermos cuando comencemos a orar por los enfermos. Estoy seguro que Dios escuchará y contestará la oración. Una cosa rara el domingo pasado por la noche, y la unción estaba aquí, el Espíritu. Fue algo muy tremendo. Yo no había tenido una línea de discernimiento por meses y meses desde que estuve aquí la otra vez. Luego llegar allí abajo, una promesa. Uno no sabe lo que Él hará. Uno no sabe que Él lo hará. Uno no puede decir que Él lo hará. Uno tiene que llegar a ese punto y esperar. Él es soberano. Él hace lo que Él desea hacer, pero uno se queda allí esperando para ver lo que Él hará. Luego uno siente que eso se abre sobre uno de esa manera. Luego al final de la reunión, no sabiendo ni quién era, pero había habido un hombre en alguna parte en la línea que era alto y era calvo en la parte superior, y él era una persona muy enferma. Luego al final había un hombre que apareció aquí en la plataforma y él tenía su rostro inclinado.
Él parecía que estaba sufriendo, agarrándose el estómago. Y yo pensé que ese debía ser ese primer hombre o segundo hombre, o cuando haya sido que lloré por él, porque él era calvo y tenía su rostro inclinado, un hombre grande, agachado. Pero yo miré alrededor y vi al caballero sentado allá, pero él se estaba regocijando. Pensé, ¿a dónde está? No podía decidir a dónde estaba. Yo lo podía sentir y podía ver al hombre delante de mí. Yo sentí que me jalaba hacia acá y venía de atrás. Yo miré al hermano Neville y estos dos sentados aquí. No eran ellos. Yo dije, el hombre está sentado dentro del bautisterio acá, aquí atrás. ¿Saben ustedes quién era? El hermano Shepherd. La razón por la cual yo no pude reconocerlo es que él estaba sentado allá atrás con su cabeza inclinada, orando. Pensaba que iba a morir. Había pensado eso durante las últimas semanas. Su esposa le dijo que fuera a comprar unos zapatos nuevos y él le había dicho, no los voy a necesitar, no estaré aquí tanto tiempo. Él me encontró el otro día allá en el patio de la casa del hermano Wood y estaba gritando y alabando a Dios. Yo estoy comiendo tocino, huevos, tomates, lo que yo quiera. Y humildemente rindiendo su asiento, metiéndose aquí atrás para no estorbar y orando. ¿Ven? No necesitan una tarjeta de oración, solamente necesitan fe. ¿Ven? Ahora, yo no sabía si usted había sido sanado o no, yo simplemente dije, un hombre orando, él tiene algo mal. Yo pienso que le dijo lo que era, problemas del estómago, y orando aquí atrás. El Señor Jesús le ha sanado. Eso es todo lo que yo podía decir. El jalón era por cuanto él estaba orando. Podía haber eso, pero ¿qué sucede? Yo no sé, ¿ven? Pero cuando uno ve que eso vuelve, todos están atentos cuando dice así, dice el Señor. ¿Ven? Entonces ese ya no soy yo hablando, es Él. Pero yo siempre digo, Jesucristo le ha sanado. Eso es exactamente la verdad. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? ¿Ven? Pero cuando eso viene así, dice el Señor, y le dice a usted qué hacer y qué va a suceder, vigílelo bien. Será exactamente de esa manera. Pero cuando yo digo Jesucristo le sana y lo restablece, usted créalo, porque Él ya lo ha dicho. Yo solamente estoy repitiendo lo que Él dijo. Y una visión es simplemente repetir lo que Él me mostró, ¿entienden? Ahora debemos apurarnos y entrar directamente a la palabra. Porque yo sé que muchos están aquí que tienen muchas millas que viajar esta noche. Yo ruego que Dios les bendiga, les ayude y les proteja en el camino. Ahora, yo deseo abrir en esta noche en San Mateo, el capítulo 21, los versículos 1 al 11. San Mateo. Y ahora, si no tienen su Biblia o desean anotar estas escrituras, muy bien. Y ahora para ustedes que nunca escucharon el mensaje de esta mañana y ustedes tienen una grabadora, nosotros nunca promovemos la venta de las cintas, no proveemos la venta de alguna cosa. Algunas veces en una gran reunión se anuncia que tienen libros a la salida. Nosotros no ganamos nada en eso. El hermano Bell es el escritor, las cintas. El hombre que tiene el negocio de las cintas sentado allí le dirá a usted que no ganamos dinero en las cintas. Nosotros no pensamos cintas, más bien es el mensaje. Cuando un hombre comienza a pensar en el dinero, entonces él ya no va a grabar las cintas. Eso es correcto. Yo estaba preguntando acerca de esto. Yo pienso que nuestras cintas se venden a menos de $5, algo así, de 3 a 5, algo así. ¿Qué dice? 3 y 4, por aquellas cintas tan largas. Y un cierto ministro estaba averiguando acerca de una de sus cintas y eran a $9, como 20 o 30 minutos de un mensaje. Así que yo puedo ver que nuestro hermano Safman sentado allá atrás no se está haciendo rico, ninguno de ellos, en estas cintas que están sacando, ¿ven? Ellos apenas están ganando suficiente para salir bien. No se les puede decir que la hagan por nada porque ellos tienen que comprar la cinta y todo lo demás. Y la maquinaria cuesta mucho. Para comenzar cuesta $10,000 para poner la maquinaria para hacer esas cintas. Ahora, yo entiendo que pronto, no lo han anunciado todavía, pero pronto habrá una reunión tocante a las cintas. De vez en cuando nosotros, los síndicos, yo no tengo nada que ver con eso en absoluto. Yo nunca he estado en una de esas reuniones, ni en pro ni en contra. Se someten los presupuestos, los síndicos deciden quién es el próximo hombre que producirá las cintas y a él le envían una carta. Eso es todo lo que yo sé al respecto. Ellos hacen cargo de eso porque yo ni siquiera puedo dedicar a los bebés, mucho menos hacerme cargo de las cintas, así que, o bautizar. Así que yo tengo mi mente fija en este mensaje. Eso es ese tercer jalón y a eso yo debo ser leal y reverente. Mateo 21, 1 al 11. Yo dije todo eso para que pudieran estar vigilando o buscando la escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén
y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ahora, si yo tomara un texto de allí por unos 30 minutos, antes de comenzar la línea de oración, yo desearía tomar esto como texto. ¿Cuál es la atracción en el monte? Ahora, había sido un día muy agotador y nervioso. Y era un día fuera de lo normal. Hallamos aquí a Jesús subiendo a Jerusalén, listo para asistir a la Pascua. Y la Pascua es donde el Cordero Pascual era sacrificado y la sangre era derramada sobre el propiciatorio para la expiación, para el pueblo. Y él había venido de Betfagé y había subido por encima del monte de los olivos, de donde se mira a otro monte más pequeño donde estaba edificada Jerusalén. Y mientras él miraba, él sabía que esta era su última visita. Este era el tiempo cuando él sería entregado en manos de hombres impíos y ellos le matarían. Él sufriría la muerte más horrible que jamás había experimentado algún mortal y sería enterrado. Él sería traicionado por uno de los suyos, algunos que estaban parados allí mismo con él. Y él, siendo Dios, sabía que estaba en sus corazones y sabía desde el principio quién le traicionaría. Y sabía que ese hombre estaba con él, quien se había sentado a su lado y le había contado el dinero, etc. Sabía que ese hombre le habría de traicionar y sabía que era una cruel cruz romana le esperaba allí. Él sabía que el agua en su cuerpo y la sangre en su cuerpo se separarían y que la sangre le saldría por la frente como grandes gotas de sudor. Él sabía que todo eso estaba delante de él y él estaba parado allí sobre el monte mirando hacia Jerusalén. La gente de ese día, lo que en aquel día llamaban una gente de mejor clase religiosa, lo odiaban. Las iglesias de aquel día lo odiaban y lo denunciaron. Y denunciaron a todos aquellos que le escuchaban. Y si salían y asistían a sus campañas, inmediatamente eran excomulgados del compañerismo de la iglesia. Con razón, la Escritura dice: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los que le debieran haber amado, los que debieran haber estado a su favor, eran sus enemigos más terribles. Él había formado su pequeño grupo de un grupo de gente pobre, pescadores, los que recogían los impuestos, los ignorantes. La Biblia dice que algunos de ellos aún eran ignorantes y sin letras. Algunos ni siquiera podían firmar su nombre.
Nunca fue a las iglesias a traer a su gente. Él nunca estuvo de acuerdo con ninguno de los líderes de las iglesias. Y aparte de eso, él siguió la tendencia de un profeta. Él condenó todo lo que ellos hacían, así como habían hecho todos los que habían venido antes de él, por cuanto ellos eran una porción de la palabra y él era la palabra en su plenitud. Pero en medio de todo eso, a través de cada edad y cada profeta que había habido o que habría cierta cantidad de gente predestinada para escuchar ese mensaje. Y ellos lo seguirán. Ellos ignoran a las multitudes. Ellos ignoran la crítica del incrédulo. Ellos no discuten con estos. Ellos tienen una cosa que hacer, eso es creer y obtener todo lo que pueden. Empaparse, así como María, quien estaba a los pies de Jesús. Y Marta estaba preparando la cena para él. Jesús le dijo a ella, pero Marta, tú estás tan preocupada por las cosas de la vida. Pero María ha buscado las cosas mejores, las cosas de vida eterna. Ahora, hallamos que mucha de la gente que había entendido, ellos no tenían literatura como tenemos hoy en día. Ellos no tenían televisión, ni teléfono, ni nada de eso en aquel día. Pero como que se había corrido la voz por allí que él iba a estar en la Pascua. Porque mucha de la gente, siendo gente de mente espiritual, sabía que él era el Cordero de la Pascua, por cuanto él ya les había dicho a ellos las cosas que iban a acontecer. Y desde luego, sabiendo que él iba a estar allí y le amaban a tal grado, ellos le estaban esperando. Había una gran multitud que probablemente estaba empujando, presionando de una puerta a la otra, vigilando por todos lados porque ellos sabían que en una de esas horas él aparecía. Ellos aparecerían, ellos estaban vigilando. Otros estaban preguntando qué era lo que acontecía con esta gente, corriendo de puerta a puerta. ¿Cuál es la atracción? Ellos miraban hacia acá y miraban hacia allá para averiguar. Decía que estaban esperando, buscando algo. Estaban bajo expectativa de algo que iba a acontecer. O como desearía yo cambiar mi texto por unos momentos y decir esto. Eso es lo que pasa hoy en día. El pueblo está esperando, que está esperando su venida, está bajo gran anticipación y expectativa. Nosotros podemos sentirlo, la presión. Y ellos están buscando, vigilando cada movimiento y cada señal, comparándola con las Escrituras. Cuando ellos vieron todas esas cosas que habían sido predichas de él, hasta el fin, ellos sabían que el fin estaba cerca. Ellos deseaban estar allí. Así que vigilaron. Una parte de la multitud estaba a su favor, la minoría. Algunos estaban en contra de él, la mayor parte de ellos. El 90% estaba en contra de él. Y más o menos así es hoy en día en las multitudes religiosas. Cuando realmente se trata de la palabra y Cristo, hay como el 1% que lo creería. La otra parte no le pondría nada de atención, no importa qué se hiciera. Ellos harían alguna clase de chiste o hablarían mal de ello. Es casi lo mismo. Las cosas no cambian mucho. La historia se repite nuevamente. Bien, vemos que eso produjo una tensión nerviosa. Lo tenía que hacer, debía hacerlo. Ellos estaban esperando, ellos estaban pensando, ¿qué haría él cuando llegara allí? Ellos querían estar allí para obtener cualquier cosa que le hiciera, ellos lo deseaban. Deseaban verlo, ellos le creían a él. Otros habían escuchado que él venía y habían venido para mofarse de él. Así que después de toda la expectativa nerviosa, un día muy fuera de lo común, un tiempo fuera de lo común, las iglesias dormidas, los nervios de la gente estaban muy tensos. Había tanta gente allí. Y luego sucedió. Sobre el monte de los olivos venía un pequeño asno blanco, bajando el cerro, con un grupo de gente gritando fanáticamente, bajando las hojas, arrancando las hojas de palma de los árboles,
tirando su ropa en el camino, gritando, sana al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Esta pequeña mula, su jinete, no era otro sino el Mesías ungido de Dios para la hora. Entonces, ¿Dios qué estaba haciendo él? ¿Cuál es la atracción allá sobre el cerro? Es Dios haciendo historia y Dios cumpliendo profecía. Y eso siempre causa una atracción. Eso trae a todos los críticos, los buitres del mensaje de esta mañana y también a las águilas. ¿Ven? Ellos se reúnen para averiguar qué está sucediendo. Algunos vienen por curiosidad, algunos vienen para descubrir fallas, otros vienen para criticar. Se reúne de todas clases como dijimos hoy en la mañana, creyentes manufacturados e incrédulos. ¿Qué es eso sobre el monte? Profecía se está cumpliendo. Ahora, veremos lo que va a ocurrir. Ahora, en el libro de Zacarías, en el capítulo 9 y el versículo 9, Zacarías, uno de los profetas, habló en el Espíritu diciendo esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, ¿qué les pasaba a aquellos escribas? ¿Qué les pasaba a aquellos sacerdotes? ¿Qué le pasaba a aquella gente religiosa? Esto fue escrito 487 años antes de que ocurriera, por un profeta vindicado, y ya estaba en forma escrita y llamada la Biblia, los pergaminos del Antiguo Testamento. ¿Por qué no podían ver ellos que eso era profecía siendo cumplida? Por la misma razón que no lo pueden ver hoy en día. Ellos habían tomado la palabra de Dios y la habían hecho nula a la gente al enseñarles por tradiciones, por doctrina, las tradiciones de los hombres. Y si escribas, predicadores, ministros, hombres espirituales, así llamados, ungidos, solamente leyeran la Biblia, ellos no estarían preguntándose qué está ocurriendo, ellos sabrían lo que es. Dios cumpliendo su palabra. Se estaba haciendo historia, profecía se estaba cumpliendo, la salvación del mundo estaba llegando. El gran día que todos los profetas habían esperado, todos los que estaban en la tumba estaban esperando ese día. Piénsenlo, todos los que habían muerto, toda la sangre justa de los mártires y los profetas. Él acaba de haber exclamado: Jerusalén, oh Jerusalén, tú que has apedreado a todos los profetas que yo te he enviado y has matado a los justos. ¿Cuántas veces yo te hubiera cuidado como una gallina cuida de sus polluelos, pero no quisiste? Pero ahora tu hora ha llegado. Todos los que estaban en la tumba, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas estaban esperando esa hora. Y la iglesia estaba ciega a eso. ¿Quién está causando todo este alboroto? ¿Quién es ese tipo que dijo una vez: ¿no es aquel el hijo del carpintero? Nosotros le conocemos. ¿De dónde obtuvo el tal sabiduría? Pues no vemos que él esté afiliado con ninguna de nuestras escuelas. No sabemos que él haya aprendido ningún libro. ¿Quién es? Él era la respuesta de la profecía del profeta. Y aquí él venía, cabalgando sobre el pollino de un asna. ¡Qué tremenda atracción! Dios estaba cumpliendo su palabra prometida, la hora que se había estado esperando por 4,000 años. En Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 15, Dios había hecho la predicción: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mas su cabeza herirá su calcañar. Esa profecía a través de la Biblia que había sido predicha de la venida de este hombre. Y aquí,
Recientemente hubo un profeta quien se paró entre ellos, que fue vindicado como profeta, Zacarías, y él dijo que hijas de Jerusalén e hijas de Sión, alégrense, den voces de júbilo, griten, porque su rey viene a ustedes, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre el pollino hijo de un asno. Y aquí la gente que leía esa escritura de día en día, lo observaron a él que venía cabalgando y clamaron, ¿quién es este? ¿Ven? Dios cumpliendo su palabra al pueblo que debía haber conocido lo que era, pero ellos no lo conocieron. Cuando Dios cumple su palabra, eso siempre causa una atracción. Siempre causa una atracción. Por cuanto es lo extraordinario. Él cumple su palabra, es tan extraordinario para la tendencia moderna del día, porque la tendencia moderna del día no lo cree. Ellos tienen su propia manera. Ahora, vemos y retrocedamos en las Escrituras y tomemos otros eventos fuera de lo común, por unos cuantos momentos, cuando Dios cumplió su profecía. Cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer. Todos los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. Así que por lo regular esto causa un alboroto extraordinario. Noten cuán ridícula es la palabra de Dios para un pueblo que supuestamente la debe creer, y sin embargo es tan fuera de lo común que ellos claman, pues, ¿qué es esto? ¿De dónde obtiene tales cosas? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Cuando ellos debieran haber estado clamando, ¡Hosana! Al Rey que viene en el nombre del Señor. Pero solo había un grupito pequeño que estaba haciendo eso. Solamente un grupito pequeño. De 4,000 años de profecía. La cosa más grande que podía acontecer para la nación. Toda la esperanza de los muertos estaba atada a esto. Todo el futuro estaba en esto. Y la gente religiosa que decía que creía en esto estaba clamando, ¿quién es? ¿Y cuál es esta atracción? Algo fuera de lo común. Es casi igual. No cambia. ¿Cuán fuera de lo común? Veamos algunas de las cosas extraordinarias como acabo de decir. ¿Cuál era la atracción antes de que cayera el juicio en el mundo y lo destruyera por agua? Un viejito, un anciano, de 120 años, edificando un barco allá donde no había nada de agua en que hacerlo flotar. Allá, por muchos años, parado en la puerta, edificando en el interior, adentro, y poniéndole brea adentro y afuera, y diciendo el mundo será inundado con agua. En esa gran edad científica. ¿Qué es ese ruido de martillo que se oye allá sobre el cerro? Pues es un viejo que se llama Noé. Y él está allá, un viejo fanático. Es que el viejo estuvo mucho tiempo en el sol, le dio insolación. Él está fuera de sí. Y él está construyendo lo que él llama un arca. Está diciendo que va a bajar agua de allá arriba en donde no hay agua. Y que va a salvar a toda la gente. Y todo el que no escuche su mensaje, y todo el que no entre en el arca, se ahogará. ¿Habías oído alguna vez tal cosa? Esa era una atracción fuera de lo normal. Yo me imagino que cuando la gente decía una buena carcajada, iba allá y se paraba frente a la puerta del arca y se reían. Pues hace 100 años tú dijiste que iba a llover. Mi abuelo me dijo que él te escuchó acá diciendo que iba a llover. Y todavía estás aquí martillando en este viejo pedazo de madera. ¿Por qué no vuelves en ti? Pero era Dios alistándose para confirmar una promesa, cumplir una profecía que su profeta había hecho. Muy fuera de lo común. Dios cumpliendo su promesa a Noé, mientras otros se estaban riendo. Dios también se estaba alistando para hacer historia, para mostrar a otros, aún hasta este día, que Él cumple su palabra. No importa cuán irreal parezca ni cuán irrazonable, Él aún cumple su palabra.
Estaba haciendo de aquello un ejemplo, de aquel anciano martillando en aquel arca. Para esta gente aquí en América, en esta noche, y por todo el mundo. No importa lo que dice la ciencia, lo que ellos digan, esto, aquello, lo otro, él todavía cumple su palabra. Él estaba haciendo historia. ¿Cuál era la atracción un día? Una cosa fuera de lo común sucedió allá en el desierto. Era una zarza que estaba ardiendo. Un profeta errante estaba parado allá en el desierto. Él no escuchó ninguna voz. No escuchó ningún sonido. Pero él miró y vio una cosa extraordinaria allá arriba de un monte. Dios estaba tratando de atraer su atención. Es lo mismo hoy. Dios se estaba listando para cumplir su palabra por medio de su profeta Abraham. Tu simiente habitará por 400 años en una tierra extraña, mas yo los sacaré con mano poderosa. Él estaba preparando a un hombre para ese trabajo, así como estaba preparando un arca como un lugar seguro para todos aquellos quienes creerían. Dios encendió esta zarza y este pastor de ovejas, Moisés, dijo, iré yo ahora y veré lo que significa esta cosa tan rara. Cuando él tuvo a Moisés frente a la zarza, le habló. ¿Cuál era la atracción más tarde en el palacio de Pilato? Cuando este pastor de ovejas tiró su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Era Dios cumpliendo su promesa a Moisés. ¿Cuál era la atracción en el Mar Muerto? Cuando los caballos de Faraón se asustaron. Cuando ellos vieron un viento descender de los cielos que partía al Mar Rojo a diestra y a siniestra. Y una pobre multitud de esclavos, caminando en el deber de Dios, cruzaron por allí en tierra seca. ¿Qué era eso? Dios cumpliendo su palabra. La mortandad se apartó. Un pueblo vivo cruzó. Un pueblo espiritualmente muerto trató de personificarlo y se ahogó. Dios cumpliendo profecía y haciendo historia. Esa era la atracción en el Mar Muerto. ¿Cuál era la atracción el segundo día después de eso? En el monte Sinaí. Cuando a todo el pueblo se le mandó que no se llegaran a sus esposas, cuando se les pidió que llevaran su ropa y que se santificaran, y que se reunieran alrededor de la montaña, en donde un hombre de nombre Moisés había dicho que se encontró con Dios en una columna de fuego. Y Dios le había dicho a Moisés, yo bajaré entre el pueblo. Yo voy a confirmar aquello que te dije y quién soy yo. Yo les voy a mostrar a ellos que yo soy ese Dios. Esa fue la atracción. Dios cumpliendo su palabra. ¿Cuál era la atracción un día en la historia? Cuando una nación se había olvidado de Dios, cuando el pueblo había llegado a ser formal e indiferente. Cuando todos los sacerdotes se habían ido con la tendencia moderna. Los profetas profetizaban según la voluntad de los sacerdotes. En ese día, como siempre, tenían un hombre que ellos pensaban que era un fanático. Él hablaba de las mujeres que se pintaban y todo. Y él era un tipo muy raro. Y este anciano había bajado y le había dicho al rey, ni siquiera habrá rocío, no vendrá hasta que yo lo llame. Entonces hallamos que él se había escondido y había huido de esto, y se había escondido en alguna parte en el desierto. Los demás habían pensado que quizás él se había muerto de hambre o perecido. Él había sido alimentado bastante bien. Y también se le había dado agua. Y aquí estaba él. Bajó y dijo, no ven ustedes que yo tengo, así dice el Señor. Ahora, si aún no están convencidos, subamos allá arriba a la montaña y probemos quién es Dios. Por cuanto él había tenido otra visión de parte de Jehová.
Él dijo, escojan ustedes un altar y háganlo, y escojan un buey y sacrifíquenlo. Yo edificaré un altar a Jehová, y también colocaré un buey sobre el mío, y ambos haremos sacrificio, y que responda al Dios que sea Dios. Él de ninguna manera hubiera hecho eso si el Señor no se lo hubiera dicho. Él así dijo después, he hecho esto por mandato tuyo, Señor. He hecho todo esto, pero ¿cuál es la atracción? Tiene a 400 sacerdotes parados en el cerro, y el rey allí en su carro, con toda su armadura y sus guardias parados por allí. Y este viejo, velludo, barbudo, calvo, y con el cabello colgándole sobre la cara, vestido con una piel de oveja, velludo por todo el cuerpo, parado allí con una vara en la mano y con una vasija de aceite en la otra mano, que apenas 3 años y medio antes había dicho, ni siquiera el rocío caerá hasta que yo lo llamare. Tomando el lugar de Dios con tales cosas como halos y sombras y todo eso, y que lo que ellos dicen. Y allí estaba ese viejo fanático parado allí en ese cerro, trayendo a toda esta gente allí. ¿Cuál era la atracción? Era Dios, a punto de vindicar que su profeta estaba correcto. Era Dios cumpliendo profecía. Dios también haciendo historia, cumpliendo la palabra. Unos cuantos centenares de años después de eso, hubo un hombre ungido con ese mismo espíritu. Él salió del desierto, no asociado con ninguna organización, aunque su papá era un hombre de la organización, un sacerdote de cierta orden. Pero él salió del desierto vestido con una piel de oveja, cabello por toda la cara, en vez de ser gris, era negro. ¿Cuál era la atracción de este hombre que había traído a todo Jerusalén y Judea? Algunos de ellos estaban saliendo y diciendo, allá hay un hombre salvaje, él está intentando ahogar a la gente en agua. ¿Quién ha oído de una cosa como esa? Bien, amados hermanos, vamos a orar y a presentar las necesidades de su pueblo, su iglesia, alrededor de la tierra en estos momentos. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Amado Señor Jesús, al iniciar las labores, las actividades de cada uno de tus hijos, Señor, cualquiera que sea su actividad, su oficio, Señor, pedimos en esta mañana, Dios, una bendición especial para cada uno de tus hijos, Señor, donde tú bendiga la obra de sus manos, Señor Jesucristo, Padre, y donde tu presencia nos acompaña a todos, Señor Jesucristo, que seas tú el que nos guíe, Señor, en cada cosa que vayamos a hacer, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos dirección, Señor, que seas tú, por favor, Señor, alumbrando nuestro camino, Señor, como está escrito, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Deja que esa palabra, Señor, que el mensaje de la hora, Señor, se esa luz en nuestros corazones, Señor. Entre tanto, Señor, hay tanta oscuridad, Señor, en esta tierra. Padre, ayúdanos en esta hora, Señor. Padre, pedimos por los enfermos, Señor, también. Padre, que tú extiendas tu mano sanadora, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Que en esta hora, Señor, venga sanidad a cada cuerpo enfermo, por favor, Señor Jesucristo. Padre, a los que están tristes, descarriados, desalentados, Señor, pedimos, Señor, que sea tu gracia, porque tú dijiste que tú eres el que proveedor de nuestra fuerza, el que da fuerza, aquel que no tiene ninguna, Señor. Padre, todo, Señor, depende de ti, Señor Jesucristo, pero invocamos tu nombre en esta hora, Señor, para que tu gracia, Señor, esté con cada uno de nosotros y empezamos este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.